Bueno, pues momento de hacer contacto con Laura Garza, quien está en entrevista con Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Laura, saludos, Santiago, qué gusto. Saludos, Jorge, René, Diana, muchas gracias. Me gusta, pues aquí estamos terminando un evento de 50+1, una firma de compromisos del candidato con la niñez, con la infancia, con la salud y los derechos de ellos. Pero queremos aprovechar el espacio en el cual te agradecemos muchísimo en este pisa y corre de fin de campaña para hablar del deporte. Queremos preguntarte, ¿cuál sería tu enfoque para promover la equidad de género y la inclusión en el ámbito deportivo, específicamente como el fútbol, en donde el fútbol femenil y el varonil no están parejo? Así es. A ver, primero yo decirte que hay dos estrategias para mí importantes en la ciudad que tenemos que empezar con ella. La primera tiene que ver con la masificación del deporte. Si queremos hablar de inclusión y queremos hablar de igualdad, tenemos que precisamente plantear de que la iniciación de la actividad deportiva en la Ciudad de México o los espacios que permitan la masificación del deporte son fundamentales. Y desde ahí los tenemos que hacer equitativos. Déjame ponerte un ejemplo. Quienes tenemos un gusto y una afición por el fútbol, pues hay una gran cantidad de ligas, de equipos de representativos, inclusive en las terceras, en las segundas divisiones. Solamente hay equipos en donde se pueden formar equipos de hombres, ¿no? Y creo que desde ahí tenemos que partir. Por eso hablaba de la masificación como un primer elemento en donde podemos o tenemos que partir para que un espacio deportivo público, como una alberca, como una cancha de básquetbol, como una cancha de fútbol, como una cancha de tocho bandera, como una cancha de... Todos estos elementos de actividad deportiva, primero partamos de eso. La segunda tiene que ver con todas estas promociones, todos estos promotores deportivos. ¿A qué me refiero? Que no son parte del gobierno, pero utilizan un espacio público, voy a ponerte un parque, para llevar a cabo una clase de box. ¿Qué tenemos que buscar con ellos? En lugar de estarlos agrediendo o diciéndoles, no, en este horario no puedes, permitirles coordinar precisamente para utilizar su conocimiento, obviamente su contacto con la comunidad para ampliar la posibilidad de que más mujeres participen en las diferentes disciplinas que ellos llevan a cabo. Es decir, es un grupo que está, es un nicho que está ahí y solamente falta conectar, ¿no? Y la tercera para mí tiene que ver con el deporte de alto rendimiento y el deporte, vamos a decirlo, competitivo. ¿Qué necesitamos en la ciudad? Generar condiciones primero para que los atletas de alto rendimiento, es increíble que en los Juegos Nacionales de la Ciudad de México la ciudad esté ocupando terceros, cuartos, quintos, sextos lugares. Por encima está Baja California, por Dios, cuando la infraestructura deportiva pública en la ciudad es de primera. ¿Qué quiero para el tema del deportista de alto rendimiento, de las mujeres y de los hombres? El primer centro de alto rendimiento en la Ciudad de México. Pero porque creo que esto es mucho más completo. No solamente tiene que ver con un espacio digno en el que entrenen, sino para mí es 360. Un acompañamiento, porque puede entrenar muy bien todo el día, pero después tú no sabes su entorno familiar, social y económico. No sabes qué come en las noches, no sabes qué no sabes qué desayuna, no sabes si está yendo a la escuela o no. Por eso para mí ese enfoque tiene que ser no solamente igualitario, sino paritario, para que también estas mujeres que nos representan, estas mujeres jóvenes que nos representan en la Ciudad de México, tengan ese acompañamiento. Y perdón, lo quiero decir, nosotros hemos tenido muy buenas experiencias con las atletas en Benito Juárez, cuando impulsamos, por ejemplo, un gimnasio exclusivo para la gimnasia artística y olímpica. Y no quiero yo ver a las deportistas de la Ciudad de México vendiendo lencería, lo que sea, ¿no? Sí, cuando el gobierno tendría que tener precisamente planteado, vamos a crear un fondo público-privado. ¿A qué me refiero? Le vamos a dar incentivos fiscales a los empresarios que inviertan o que apoyen al deporte en la ciudad, como pasó en el teatro, como antes había una especie de apoyo a los deportistas a nivel federal. Queremos hacer eso. Insisto, no solamente las becas solucionan, tiene que venir con un entorno de infraestructura, de instalaciones, de acompañamiento. Tú le das una lana y probablemente dice, oye, yo tengo que compartirlo con mi familia para que todos comamos.
Por eso Sí, no es enfocado únicamente al entretenimiento. Correcto. Aquí me digo, entonces sí tienes un programa Sin duda. para mejorar las instalaciones deportivas Sin que duda. ya hay y para hacer unas Sí, nuevas. sí. A ver, hay gente que está muy metida en el deporte, que ha tenido experiencia. Uno de ellos, Bernardo de la Garza, que nos ha venido acompañando en este proyecto, y muchos más. Para poder hacer del deporte de la Ciudad de México, me parece que la cabeza del deporte de todos los estados de la República. En verdad, aquí están las principales asociaciones y federaciones del deporte mexicano instaladas en la Ciudad de México, y es increíble que no haya, por ejemplo, coordinación y conexión con ellas. No, y aquí me digo justamente... Laura, Santiago, perdón que interrumpa un segundito, te escuchábamos con muchísima atención, Santiago. Sí, Laura, también la pregunta que hacías. Santiago, a mí me gustaría preguntarte un tema importante, sobre todo para la afición de Cruz Azul, que es mucha acá en la Ciudad de México, Sí. y que en los últimos días ha salido pues distintas versiones sobre el estadio que están por construir en el Estado de México. En caso de gobernar Ciudad de México durante el próximo sexenio, ¿qué plan tendrías para este estadio, para este inmueble? ¿A ti te gustaría que permaneciera un equipo como Cruz Azul de tanta tradición en Ciudad de México? ¿No lo ves viable por los espacios, por el tema de comunicaciones? Yo creo, a ver, te lo digo, he platicado de manera muy rápida con Víctor Velázquez, y yo me comprometí con él a que después del 2 vamos a hacer un planteamiento mucho más serio. A mí me gustaría que el estadio del Cruz Azul se quedara en la Ciudad de México. A ver, la Ciudad de México tiene que tener diferentes recintos deportivos, y creo que el poder hacer un estadio también para esta afición que vive en la Ciudad de México le daría a la ciudad esa vida. Mira, vamos a tener un mundial en 2 años. Yo quiero que la Ciudad de México se vuelva el referente también deportivo del país. Nos quedamos muy atrás en los estadios de fútbol con respecto a lo que ha hecho Nuevo León, con lo que ha hecho Jalisco. Creo que es la gran oportunidad de regresarle a la ciudad eso. Yo insisto, voy a platicar con él para que pueda ver a la Ciudad de México como esa opción viable, sobre todo para su afición. Para mí es muy importante. Entonces, ese tema creo que es importante plantearlo, y sobre todo porque también nosotros hemos dicho que para el Mundial de Fútbol, a partir del primer minuto de mi gobierno, vamos a iniciar la ampliación de la línea de Tasqueña Estadio Azteca, que es en el tramo del tren ligero, para que la gente llegue al estadio, llegue al Mundial en metro. Eso para mí es un proyecto fundamental. No hay Mundial de Fútbol en los últimos 20 años que no se llegue en un transporte público masivo. La Ciudad de México es México. Tenemos que regresarle esa intención y esa grandeza. Santiago, ¿cómo estás? Laurita, buenas tardes. Santiago, mencionabas que sí es viable un estadio aquí en la Ciudad de México. El problema que se ha encontrado Cruz Azul es ¿dónde? ¿Dónde ves tú? ¿Dónde lo ubicarías? ¿Qué le has ofrecido incluso, en caso de que ganes, la posibilidad a Víctor Velázquez de construir un estadio, Santiago? Yo le dije a Víctor que a mí me gustaría mucho que pensara en mantener la opción, que creo que pudiéramos hacer un ejercicio juntos. La Ciudad de México tiene también muchos espacios en donde pudiéramos generar condiciones para que el estadio de Cruz Azul se construya. Miren, hoy en día el poder tener un estadio en donde puedas tener transporte público cerca, accesibilidad, pues es fundamental. A ver, hay que decirlo, el estadio de la Ciudad de los Deportes es un estadio que no necesitas coche para llegar. Y creo que con esa visión podemos generar una alternativa, así se lo dije, y que aparte el gobierno de la ciudad generaría también facilidades para que esto se haga una realidad. Santiago, buenas tardes, Lau. También es importante mencionar que la capital funge como un gran atraedor de eventos, ¿no? Tenemos la Fórmula 1, tenemos Capitanes, la NBA, Diablos, NBA. fútbol, 3 equipos. ¿Cuál es el proyecto para atraer más espectáculos de primer nivel? Ha venido la MLB, ¿no? ¿Cuál es el proyecto de Taboada para atraer más espectáculos? A ver, queremos no solamente ampliar las fechas en términos de NBA, queremos también traer NHL, ¿no? Yo lo que sí creo es que la ciudad tiene la gran oportunidad de volverse esa capital deportiva del país, donde tengamos los mejores eventos deportivos internacionales, inclusive iniciar también con NFL la posibilidad
de mantener y de tener un par de fechas adicionales y que el gobierno haga un esfuerzo para traer esas fechas, porque cuando dicen, no, es que el gobierno no le va a poner un peso, es una visión equivocada, porque lo que tú hagas por traer uno de eventos de ese tamaño, prácticamente es 10-1 en la derrama económica de la Ciudad de México. Vean las fechas de Fórmula 1, vean las fechas que se tienen, por ejemplo, en el tema de cuando ha venido la NFL, que dejó ya de hacerlo. Entonces, yo quiero, te lo digo, yo me quiero traer prácticamente los mejores eventos deportivos mundiales a la Ciudad de México. Tenemos que darles opciones. Miren, tenemos recintos como la Arena Ciudad de México. Tenemos el Estadio Azteca. Por eso también el poder construir una opción viable para el Cruz Azul pudiera ser una alternativa también. Creo que la ciudad se tiene que volver esa capital del deporte del país. Y eso es lo que busco, más eventos, pero sobre todo también otra cosa que me interesa mucho, darle competitividad a los equipos de la Ciudad de México de baloncesto, por ejemplo. Ángeles regresa un equipo de la Ciudad de México a la alberca olímpica. Por supuesto, digo, el proyecto de Capitanes es un proyecto muy interesante, ¿no? Que también hay que darle una dimensión y que empezó en Benito Juárez. Por eso, para mí es no solamente una parte de desarrollo deportivo, entendamos lo que le representa a la ciudad en términos de desarrollo económico este tipo de eventos. No sé si allá Santiago, en el estudio tienen otra duda. Bueno, más bien una pregunta sobre sus programas. siempre queda corto el tema de deporte y hablar con los posibles más bien con los candidatos en este caso y los posibles jefes de gobierno. Siempre nos queda corto el tema, pero Santiago, ha sido muy productiva esta charla, te lo agradecemos mucho. Y bueno, tristemente tú y yo compartimos el mismo dolor, le vamos a Pumas. Ojalá en algún momento la cosa mejore. Ahí vas a ver que también, ya que ganemos la jefatura de gobierno, le vamos a echar las mejor de las vibras a los Pumas. Santiago, ¿fue penal o no fue penal? A ver, yo te voy a decir una cosa. Fue muy imprudente la barrida. Fue imprudente. O sea, fue como esa de Márquez con Holanda. No te tienes que barrer así en el área. O sea, obviamente hay una duda, pero también lo estorba. Así me explico. O sea, yo creo que la parte es que provocas que pase lo que pasó. Prácticamente un choque que es muy probable que te lo marquen, aún con la revisión del VAR. No me gustó la final, fue una final en donde le apostaban a no perder. Se encontraron un penal, pero la verdad es que fue muy imprudente la barrida en el área. Me parece que eso reventó la final. Cruz Azul tenía todo para ganar la final. Me parece que estaba mejor parado, tenía más llegada, y fue profundamente fuera de tiempo. Me parece también que ya en esos momentos del partido, después del minuto 70, empiezas a desconcentrarte, ¿no? Respecto a faltas de ese tipo el domingo, Santiago, ¿cómo ves el tema? Y ya No, para hombre, despedir, nada más que invites a la gente, a los jóvenes, a la ciudadanía, pues a ejercer nuestro derecho al voto, a ir libremente y pues que sea un acto cívico histórico, ¿no? Así es. Precisamente como decimos en el fútbol, para que no nos roben el partido, tenemos que salir a votar. Entonces yo les pido que salgamos a votar todos, en verdad, que nadie quede sin votar y que el cambio le urge a la ciudad después de 27 años que el mismo grupo político la gobernó. Y ese cambio lo representa Santiago Taboada y esperamos que nos den un voto de confianza para hacer una mejor Ciudad de México, que la ciudad se merece, en verdad, tener una ciudad de primera. Yo creo que un transporte público que no se caiga, un metro que no se caiga, agua, seguridad, lo que hemos planteado. Y creo que esta es la gran oportunidad histórica de que así pase. Y muchas gracias. Y ya después del 2 hablaremos mucho de lo que queremos tener en la Ciudad de México para el deporte, principalmente. Laura, muchísimas gracias, les agradecemos el tiempo. Gracias. Santiago, y luego te robo tiempo porque me interesó eso de Pumas, la visión que tienes. Pero eso ya será más adelante. Gracias, abrazo, hasta luego. Gracias. Vamos, Gracias, y como hasta estamos luego. en todos Diana, lados, saludos, pues René.